Mi hermano y su esposa ponen en mi contra a sus familias porque me niego a cuidar a su hijo. Todo salió a la luz en la cena de cumpleaños de mi madre, cuando mi cuñada Paola se puso de pie con lágrimas falsas en los ojos y declaró frente a 30 invitados que yo había rechazado ayudar a mi sobrino enfermo porque era una egoísta sin corazón. Mi hermano Javier asintió con dramatismo, añadiendo que siempre había sabido que yo era fría y desalmada. La sala quedó en silencio sepulcral. Todos me miraban con expresiones de shock y decepción. Sentí 30 pares de ojos clavados en mí, juzgándome, condenándome. Entonces, sin alterarme, tomé mi copa de vino, me puse de pie y sonreí con una calma que claramente los desconcertó. Soy Luciana Herrera, 31 años, enfermera de cuidados intensivos en el Hospital Central desde hace 8 años. Durante todos estos años, había sido la tía confiable, la hermana que siempre estaba disponible, la hija que nunca decepcionaba. Javier, mi hermano mayor por 3 años, y su esposa Paola llevaban 6 años casados y tenían un hijo de 4 años llamado Mateo. Yo adoraba a mi sobrino. Lo había cuidado incontables veces. Había estado presente en cada cumpleaños, cada evento escolar. Pero lo que nadie sabía en esa cena era que durante los últimos 8 meses, mi vida había dado un giro que ellos habían ignorado completamente. Y lo que estaban a punto de descubrir cambiaría todo. Dejé que el silencio se extendiera unos segundos más antes de hablar. Todas las miradas seguían sobre mí, esperando una disculpa, una explicación desesperada, tal vez lágrimas de arrepentimiento. Mi madre tenía las manos en el pecho. Mi padre parecía confundido pero decepcionado. Los padres de Paola, sentados junto a ella, me observaban con desprecio evidente. Tíos, primos, amigos de la familia, todos esperando ver cómo me defendería de estas acusaciones devastadoras. Pero yo no iba a darles ese espectáculo. Miré directamente a Paola, quien tenía esa expresión de víctima perfectamente ensayada, y luego a Javier, que evitaba mi mirada ahora que tenía toda la atención. Respiré profundo, dejé la copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio, y comencé a caminar hacia la salida. Pero justo antes de cruzar la puerta del comedor, me detuve y me volteé. Lo que ellos no sabían era que yo había estado documentando todo. Cada mensaje de texto donde Paola me exigía cuidar a Mateo con apenas 1 hora de aviso. Cada llamada donde Javier me amenazaba con alejarme de mi sobrino si no hacía lo que ellos querían. Cada vez que cancelaron mis planes porque asumían que yo estaría disponible. Cada mentira que le dijeron a mi familia sobre por qué yo supuestamente los había abandonado. Todo estaba guardado, organizado, con fechas y horas. Y también tenían algo más que desconocían por completo. La verdad era que 8 meses atrás, mi vida personal había implosionado de una manera que nadie en mi familia sabía. Había estado saliendo con Marcos durante 2 años, un profesor de historia que mi familia adoraba. Todos esperaban que nos casáramos pronto. Pero descubrí que Marcos tenía otra relación paralela con una colega de su escuela. Cuando lo confronté, él simplemente se encogió de hombros y dijo que yo trabajaba demasiado, que nunca estaba disponible porque siempre estaba cuidando al hijo de mi hermano. Terminamos esa noche, pero la parte que destrozó mi mundo vino después. Una semana después de terminar con Marcos, recibí una llamada del médico. Los análisis de rutina que me había hecho mostraban algo preocupante. Necesitaban hacerme más pruebas, más exámenes, más biopsias. La palabra cáncer flotó en el aire durante esa consulta como una sentencia de muerte. Cáncer de mama, etapa temprana, pero agresivo. Necesitaría cirugía, quimioterapia. Todo mi mundo cambiaría. Le dije a mi familia que iba a empezar un programa de especialización en el hospital, que estaría muy ocupada los próximos meses. Era más fácil que explicar la verdad y ver sus caras llenas de lástima. Comencé el tratamiento en silencio. Las sesiones de quimioterapia las programaba en mis días libres. La cirugía la hice diciéndoles que tenía una conferencia médica en otra ciudad. Mi mejor amiga Daniela, también enfermera, fue la única que lo supo todo. Ella me acompañó a cada cita, sostuvo mi mano durante los momentos más oscuros. Durante todo ese tiempo, Paola y Javier seguían llamándome, enviándome mensajes exigiendo que cuidara a Mateo. No preguntaban cómo estaba yo. No notaban que había perdido peso, que mi piel lucía pálida, que usaba bufandas constantemente para cubrir la pérdida de cabello que había comenzado. Solo querían saber cuándo estaría disponible para ser su niñera gratuita. Cuando comencé a decir que no, las llamadas se volvieron más agresivas, los mensajes más acusatorios. Un mes antes de la cena de cumpleaños de mi madre, tuve mi última sesión de quimioterapia. Los médicos estaban optimistas. El tratamiento había funcionado mejor de lo esperado. Tendría que hacer seguimientos regulares, pero el pronóstico era bueno.
Me compré una peluca elegante que se parecía a mi cabello natural. Nadie lo sabría a menos que yo quisiera contarlo. Y decidí que no quería. No todavía. Quería ver qué tan lejos llegarían Javier y Paola con sus mentiras antes de revelar mi verdad. La semana antes del cumpleaños de mi madre, Paola me llamó nuevamente. Su voz era dulce, manipuladora como siempre. Me dijo que necesitaban que cuidara a Mateo ese fin de semana porque tenían una boda. No era una pregunta, era una orden disfrazada de petición. Cuando le dije que no podía, su tono cambió inmediatamente. Me acusó de ser egoísta, de no preocuparme por mi familia, de estar demasiado enfocada en mi carrera. Colgué sin responder. Esa noche recibí un mensaje de Javier. Era largo, lleno de acusaciones y culpas. Decía que siempre había sido la favorita de nuestros padres, que ahora que finalmente tenía la oportunidad de ayudar a la familia me negaba. Terminaba diciendo que le contaría a todos la verdad sobre mi egoísmo. Guardé ese mensaje con todos los demás. Mi carpeta de evidencias crecía cada día. El día del cumpleaños llegó. Me arreglé cuidadosamente. Maquillaje perfecto para ocultar la palidez residual del tratamiento, la peluca impecablemente peinada, un vestido elegante que disimulaba la pérdida de peso. Cuando llegué a casa de mis padres, Paola y Javier ya estaban ahí. Noté cómo intercambiaron miradas cuando entré. Algo se estaba cocinando. La cena transcurrió con normalidad al principio. Mi madre estaba feliz, rodeada de familia y amigos. Mi padre había preparado su famoso asado. Todos charlaban, reían, compartían historias. Yo me mantuve en un perfil bajo, observando. Paola no me quitaba los ojos de encima. Javier parecía nervioso, tomando más vino de lo normal. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en el aire. Fue durante el postre cuando Paola hizo su movimiento. Se puso de pie dramáticamente, con lágrimas ya formándose en sus ojos. Todos voltearon a verla. Mi madre preguntó si estaba bien. Y entonces comenzó su actuación digna de un premio. Habló sobre lo difícil que había sido para ella y Javier manejar todo solos. Mencionó que Mateo había estado enfermo recientemente, nada grave pero necesitaba atención extra. Y entonces, con voz quebrada, me señaló y dijo que yo había rechazado ayudarlos, que les había dado la espalda en su momento de necesidad. Javier se unió inmediatamente, su voz grave y llena de decepción. Dijo que siempre habían contado conmigo, que yo era parte esencial del apoyo familiar para Mateo. Pero últimamente, según él, yo me había vuelto distante, fría, demasiado ocupada con mi vida para preocuparme por mi propio sobrino. Las palabras caían como piedras en el silencio creciente de la sala. Mi madre me miró con ojos heridos. Mi padre frunció el ceño, confundido. Los padres de Paola me observaban con abierto disgusto. Una tía comenzó a murmurar algo sobre responsabilidades familiares. Un primo sacudió la cabeza con desaprobación. Todos me habían juzgado y condenado en segundos, sin siquiera preguntarme mi versión. Exactamente lo que Paola y Javier habían planeado. Fue en ese momento cuando tomé mi copa de vino y me puse de pie. El silencio se intensificó. Todos esperaban mi reacción. Lágrimas, disculpas, tal vez una escena emocional. Pero yo sonreí. Una sonrisa tranquila, controlada, que claramente desconcertó a Paola. Javier dejó de hablar a mitad de una frase. La confusión reemplazó sus expresiones de víctima. No era la reacción que esperaban. Caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo todas las miradas siguiéndome. Mi corazón latía con fuerza, pero mi exterior permanecía calmado. Llevaba meses planeando este momento. Aunque no exactamente de esta manera, pensé en todas las veces que Paola me había usado. En todas las veces que Javier había asumido que yo existía solo para servirles. En todos los momentos donde mi dolor, mi tratamiento, mi batalla solitaria contra el cáncer había sido ignorada porque ellos solo veían una niñera conveniente y gratuita. Me detuve en el umbral de la puerta, mi mano en el marco, y entonces me volteé para enfrentarlos a todos. Lo que salió de mi boca en ese momento cambiaría todo para siempre. ¿Quieren saber por qué no he podido cuidar a Mateo? Mi voz cortó el silencio como un cuchillo. Porque durante los últimos 8 meses he estado luchando contra el cáncer de mama. Cirugía, quimioterapia, todo el tratamiento completo. Sola, sin decirle a nadie porque supuse que mi familia me apoyaría cuando estuviera lista para compartirlo. Pero ustedes dos, señalé a Paola y Javier, nunca preguntaron cómo estaba. Solo exigían. Solo demandaban, solo acusaban. La sala explotó en caos. Mi madre dejó caer su copa, el vino tinto manchando el mantel blanco. Mi padre se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Paola palideció hasta verse casi verde.
Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Los murmullos de shock y horror llenaron el espacio. Alguien gritó mi nombre. Otra persona comenzó a llorar. Pero yo no había terminado. Saqué mi teléfono del bolso y lo sostuve en alto. Tengo cada mensaje donde Paola me exigió cuidar a Mateo con 1 hora de aviso. Cada llamada donde Javier me amenazó con alejarme de mis sobrinos si no hacía lo que querían. Cada vez que cancelaron mis citas médicas porque asumieron que yo estaría disponible para ellos. ¿Quieren que los lea en voz alta? ¿Frente a todos? Mi madre se acercó a mí tambaleándose, las lágrimas corriendo por su rostro. Luciana, hija, ¿por qué no nos dijiste? Su voz se quebró. Mi padre estaba detrás de ella, su cara una máscara de dolor y furia creciente mientras miraba a Javier. Los invitados permanecían congelados, algunos con las manos en la boca, otros simplemente mirando con shock total. Paola intentó recuperarse. Nosotros no sabíamos, Luciana, si nos hubieras dicho, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Javier finalmente encontró sus palabras. Eso no cambia el hecho de que ignoraste a Mateo. Podría saber, pero mi padre lo cortó con un rugido que nunca le había escuchado antes. ¡Cállate! ¡Cállate ahora mismo! La madre de Paola, doña Estela, se puso de pie indignada. Un momento. Esto no puede ser verdad. Paola me dijo que Luciana simplemente se había vuelto egoísta, que estaba demasiado ocupada con su trabajo y su novio. Miré a la mujer directamente. No tengo novio. Terminé con Marcos hace 8 meses cuando descubrí que me engañaba. Y no estaba demasiado ocupada con el trabajo, estaba literalmente luchando por mi vida. Mi tía Claudia, la hermana de mi padre, se levantó furiosa mirando a Javier. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Javier retrocedió ante su tono. Intentó hablar, pero las palabras no salían coherentes. Paola comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de actuación, eran lágrimas de pánico al ver cómo toda la sala se volvía contra ellos. Esperen, hay más, continué, mi voz aún calmada aunque por dentro temblaba. ¿Recuerdan hace 3 meses cuando supuestamente estaba de vacaciones? Todos asintieron. Paola había contado a la familia que yo me había ido a la playa con amigas, otra prueba de mi egoísmo según ella. Estaba en el hospital recuperándome de mi cirugía, la mastectomía parcial. Mi amiga Daniela fue la única que estuvo conmigo. Mi madre emitió un sonido gutural de dolor y se aferró a mi padre. Daniela, quien había llegado tarde a la fiesta, apareció en ese momento en la entrada. Al ver la escena, inmediatamente vino a mi lado. «Es verdad», confirmó ella en voz alta para que todos escucharan. «Yo estuve con Luciana en cada sesión de quimioterapia, en su cirugía, en las noches cuando el dolor era insoportable. Mientras su familia, especialmente su hermano, solo la llamaba para exigirle que fuera su niñera gratuita». El padre de Paola, don Roberto, finalmente habló, su voz temblando. «Paola, ¿es esto verdad? ¿Sabías que tu cuñada estaba enferma?» Paola negó con la cabeza frenéticamente. «No, papá, te lo juro. Yo no sabía nada». Pero su voz carecía de convicción. Todos podían ver la mentira en sus ojos. Javier intentó defenderla. «Ella dice la verdad, nosotros no». «Basta». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «Déjenme mostrarles algo más». Deslicé mi teléfono buscando un mensaje específico. Este es del 15 de julio. Paola me escribió: «Necesito que cuides a Mateo mañana. No me importa qué planes tengas. Cancélalos. Eres tu tía. Es tu obligación». Ese día tenía mi 3ª sesión de quimioterapia programada. Leí otro mensaje. Mi voz más firme ahora. 28 de agosto, Javier me escribió: «Si sigues rechazándonos, vamos a decirle a mamá y papá que te has vuelto una persona horrible. No te permitiremos ver a Mateo nunca más». Ese día, acababa de salir del hospital después de una complicación con el tratamiento. Uno tras otro, leí los mensajes. Cada fecha coincidía con algún evento de mi tratamiento. Citas médicas, sesiones de quimioterapia, días de recuperación, y en cada uno, Paola y Javier exigiendo, amenazando, manipulando. La sala estaba en completo silencio ahora excepto por mi voz y los sollozos ocasionales de mi madre. Don Roberto se volvió hacia Paola con una expresión de disgusto que nunca le había visto. «¿Qué clase de persona eres?» Su voz temblaba de rabia contenida. Doña Estela estaba pálida, mirando a su hija como si fuera una extraña. Paola intentó acercarse a sus padres, pero ellos retrocedieron. El rechazo fue visible y devastador. Mi primo Andrés, quien siempre había sido cercano a Javier, se puso de pie. «Hermano, necesito escucharte explicar esto, porque lo que acabo de oír, no puedo creerlo de ti». Javier abrió la boca, cerró los ojos, y cuando finalmente habló,
Su voz era apenas un susurro. Yo pensé, Luciana siempre ha sido tan fuerte, tan independiente. No pensé que realmente. No creíste que. Mi padre avanzó hacia Javier, su cara roja de ira. ¿No creíste que tu hermana podría necesitar apoyo? ¿No creíste que valía la pena preguntarle cómo estaba? Durante 34 años has tenido una hermana que siempre estuvo ahí para ti, y cuando ella más te necesitaba, tú la convertiste en villana. La fiesta había terminado. Los invitados comenzaron a marcharse silenciosamente, algunos deteniéndose para abrazarme, otros simplemente sacudiendo la cabeza con desaprobación hacia Javier y Paola. Los padres de Paola se fueron sin despedirse de su hija, algo que claramente la destrozó. Don Roberto le dijo algo en voz baja que la hizo palidecer aún más antes de salir por la puerta. Cuando solo quedamos la familia inmediata, mi madre se desplomó en una silla sollozando. Mi padre se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que casi me hizo doler, pero era un dolor bueno, un dolor que decía, te amo, lo siento, estoy aquí. Cuando finalmente me soltó, sus ojos estaban rojos. Luciana, perdóname. Debí haber notado. Debí haber preguntado. No es tu culpa, papá. Dije suavemente. Yo elegí no contarles. Pensé que podría manejarlo sola hasta estar lista para compartirlo. Mi madre se levantó y me tomó las manos, estudiando mi rostro como si me viera por primera vez. Sus dedos temblaban al tocar mi mejilla. ¿Cómo está ahora? ¿El tratamiento funcionó? No pudo terminar la pregunta. Los médicos están optimistas, respondí honestamente. Terminé la quimioterapia hace un mes. Los resultados son buenos. Tendré seguimientos regulares, pero el pronóstico es positivo. Daniela añadió desde mi lado. Luciana es una luchadora. Enfrentó todo con una fuerza increíble. Merece todo el apoyo que no tuvo estos meses. Javier y Paola permanecían al otro lado de la sala, aislados, como leprosos en cuarentena. Mateo, quien había estado jugando en otra habitación con los otros niños, entró corriendo y se aferró a las piernas de Paola. Mami, ¿por qué todos están tristes? Su vocecita inocente cortó el tenso silencio. Ver a mi sobrino me recordó por qué todo esto dolía tanto. Yo amaba a ese niño. Nunca lo había rechazado a él. Había rechazado ser explotada por sus padres. Mi madre finalmente habló, su voz fría como el hielo mientras miraba a Javier. Quiero que ustedes dos se vayan de mi casa. Ahora. Javier dio un paso adelante. Mamá, por favor, podemos hablar de esto. Pero ella levantó una mano deteniéndolo. No, no ahora. Tal vez no nunca. Lo que le hicieron a tu hermana. No tengo palabras. Solo vete. Paola intentó acercarse a mí, las lágrimas corriendo por su rostro. Luciana, lo siento tanto. Si hubiera sabido. Me alejé de ella. Tuviste 8 meses para preguntarme cómo estaba. 8 meses donde cada conversación que tuvimos fue sobre lo que yo debía hacer por ustedes. Nunca, ni una sola vez preguntaste sobre mi vida, mi salud, mis necesidades. Solo querías una niñera gratuita. No es así, protestó Paola débilmente. Yo te aprecio. Eres mi cuñada, parte de la familia. Daniela soltó una risa amarga. ¿Familia? La familia no trata a la gente así. La familia pregunta, se preocupa, apoya. Ustedes solo usaron a Luciana hasta que ella dijo basta, y entonces la convirtieron en villana para cubrir su propio egoísmo. Mi tía Claudia, quien había permanecido al margen escuchando todo, finalmente habló dirigiéndose a Javier. Tu abuelo estaría avergonzado de ti. Nos enseñó que la familia se cuida mutuamente, que los hermanos son un tesoro, y tú has tirado ese tesoro a la basura. Javier bajó la cabeza, incapaz de responder. Su silencio era una admisión de culpa más elocuente que cualquier palabra. Mi padre acompañó a Javier y Paola hasta la puerta. Antes de que salieran, se volvió hacia ellos. No vuelvan hasta que puedan darle a Luciana una disculpa real. Y no me refiero a palabras vacías. Quiero ver acciones que demuestren que entienden la magnitud de lo que hicieron. Cerró la puerta detrás de ellos con un golpe final que resonó en toda la casa. Esa noche, mi madre no me dejó irme. Insistió en que me quedara a dormir en mi antigua habitación. Ella y mi padre se sentaron conmigo hasta tarde, preguntando sobre cada detalle de mi tratamiento, llorando por los momentos que se perdieron, prometiendo estar ahí para todo lo que viniera. Mi madre sostuvo mi mano como cuando era niña, y mi padre no paraba de disculparse, aunque le repetí 1000 veces que no era su culpa. Durante las siguientes semanas, la noticia de lo que había sucedido se extendió por toda la familia extendida. Mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes de tíos, primos, amigos de la familia. Todos expresaban shock, apoyo para mí y disgusto hacia Javier y Paola. Algunos dijeron que siempre habían notado algo manipulador en Paola, pero nunca se atrevieron a decirlo.
Otros admitieron que Javier había cambiado desde que se casó. Los padres de Paola, don Roberto y doña Estela, me llamaron directamente. Don Roberto se disculpó profusamente, con voz quebrada. Luciana, criamos mejor a nuestra hija. No sé qué le pasó, pero lo que te hizo es imperdonable. Por favor, sepa que nosotros no apoyamos su comportamiento. Doña Estela añadió entre sollozos que habían hablado seriamente con Paola y que ella estaba devastada por las consecuencias de sus acciones. Pero las disculpas de segunda mano no cambiaban nada. Paola intentó llamarme varias veces, enviando mensajes largos llenos de «lo siento» y «no sabía». Los ignoré todos. Javier también intentó contactarme, pero sus mensajes revelaban que todavía no entendía completamente la gravedad de lo que había hecho. Seguía tratando de justificar sus acciones, de explicar que él pensaba que yo simplemente estaba ocupada. Mi madre, quien siempre había sido la pacificadora de la familia, esta vez tomó una postura firme. Le dijo a Javier que hasta que no demostrara un cambio real y una comprensión verdadera del daño causado, no sería bienvenido en su casa. Mi padre, usualmente más suave, fue aún más duro. Canceló los planes de ayudar a Javier con la expansión de su negocio de consultoría, diciéndole que primero necesitaba aprender el valor de la familia. Un mes después del incidente, estaba en casa una tarde cuando tocaron a mi puerta. Era Mateo, sosteniendo la mano de Paola. Mi corazón se apretó al ver a mi sobrino. Había pasado semanas sin verlo, extrañando su risa, sus abrazos espontáneos, pero mirar a Paola todavía me llenaba de rabia. Consideré cerrar la puerta, pero la carita de Mateo me detuvo. «Tía Lucy», dijo Mateo con su voz dulce, «te extraño. ¿Por qué ya no vienes a visitarme?» Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me agaché a su nivel. «Yo también te extraño, mi amor. Mucho». Paola permaneció detrás de él, mordiéndose el labio, claramente nerviosa. «Luciana, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Mateo pregunta por ti todos los días. ¿Podrías hablar con él un momento?» Dejé que Mateo entrara, pero le pedí a Paola que esperara afuera. Pasé 20 minutos maravillosos con mi sobrino, jugando con sus carros de juguete que había traído, escuchando sus historias sobre el jardín de niños. Él no sabía nada sobre el drama adulto. Para él, su tía simplemente había desaparecido sin razón. Cuando finalmente tuve que despedirme, me abrazó tan fuerte que casi me hace llorar de nuevo. Cuando acompañé a Mateo afuera, Paola seguía ahí, esperando. Se veía cansada, con ojeras profundas. «Gracias por verlo», dijo suavemente. «Luciana, sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que hice, pero necesito que sepas que…» Se detuvo. Respiró profundo. «Mis padres me han hecho ver cosas sobre mí misma que nunca quise enfrentar. No te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que estoy tratando de cambiar, de ser mejor». No respondí. Simplemente tomé a Mateo de la mano y lo guié de vuelta hacia su madre. Paola esperaba una respuesta, pero yo no tenía ninguna que darle todavía. Cerré mi puerta suavemente, escuchando sus pasos alejarse. Tal vez algún día podría perdonarla, pero ese día estaba muy, muy lejos. Por ahora, necesitaba enfocarme en mi propia sanación, tanto física como emocional. Las citas de seguimiento con mis médicos continuaron mostrando resultados positivos. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo, primero como una pelusa suave, luego más grueso y rizado que antes. Dejé de usar la peluca. Daniela dijo que el look corto me quedaba increíble, que me hacía ver más fuerte. Tal vez tenía razón. Ciertamente me sentía más fuerte que nunca. 2 meses después del incidente, recibí una oferta inesperada. El Hospital Central estaba expandiendo su departamento de oncología y buscaban enfermeras especializadas para trabajar directamente con pacientes de cáncer. Dada mi experiencia reciente como paciente, además de mis años de experiencia en cuidados intensivos, me ofrecieron liderar el nuevo programa de apoyo a pacientes. Era una oportunidad increíble para convertir mi dolor en algo significativo. Acepté el puesto inmediatamente. Mi primer día en la nueva posición fue emotivo. Conocí a pacientes que estaban donde yo había estado meses atrás, asustados, confundidos, sintiéndose solos. Pero ahora yo podía decirles con absoluta honestidad: entiendo lo que están pasando. Yo estuve ahí. Y pueden superarlo. Ver sus caras iluminarse con esperanza hizo que todo valiera la pena. Mi relación con mis padres se fortaleció enormemente. Mi madre se convirtió en mi compañera constante en las citas de seguimiento. Mi padre, quien nunca había sido muy expresivo, ahora me llamaba cada día solo para verificar cómo estaba. Habíamos perdido tiempo, sí, pero estábamos recuperándolo. Y eso era lo que importaba. En cuanto a Javier, 3 meses después de la confrontación, finalmente pareció entender la gravedad de sus acciones. Llegó a mi departamento una tarde sin avisar. Cuando abrí la puerta, vi a un hombre destrozado.
Su ropa estaba arrugada. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi. Luciana, por favor, dame 5 minutos, suplicó. Consideré cerrarle la puerta en la cara, pero algo en su expresión, una vulnerabilidad genuina que nunca le había visto, me hizo dudar. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí asiento. Permanecimos de pie en mi sala. El silencio pesado entre nosotros. Él miraba el suelo, sus manos temblando ligeramente. He estado yendo a terapia, comenzó finalmente. Individual y de pareja con Paola. El terapeuta me ha hecho ver cosas sobre mí mismo que no sabía que existían. Hizo una pausa, luchando con las palabras. Siempre te vi como la fuerte, la que tenía todo bajo control, y usé eso como excusa para no preocuparme realmente por ti. Asumí que siempre estarías bien sin mi ayuda. Eso no es una excusa, Javier, dije fríamente. Esa es una racionalización barata. Él asintió rápidamente. Lo sé. Por eso estoy en terapia. Para entender por qué hice lo que hice, no para justificarlo. Levantó la mirada, sus ojos rojos. Cuando mamá me dijo que estabas luchando contra el cáncer mientras yo te acusaba de ser egoísta, Luciana, algo se rompió en mí. Hubo un largo silencio. Finalmente continuó, su voz apenas un susurro. Revisé cada mensaje que te envié durante esos meses, cada llamada, y tienes razón en todo. Nunca pregunté cómo estabas. Nunca noté que estabas perdiendo peso, que lucías enferma. Estaba tan centrado en lo que yo necesitaba que no vi a mi propia hermana sufriendo frente a mí. ¿Y qué quieres que haga con esa información, Javier? Crucé los brazos. ¿Quieres que te diga que está bien? ¿Que te perdono y volvemos a ser hermanos como antes? Negó con la cabeza violentamente. No espero perdón. No merezco perdón. Solo necesitaba que supieras que entiendo lo que hice. Que no estoy tratando de minimizarlo o justificarlo. Me senté finalmente, agotada por la conversación. Javier permaneció de pie, esperando. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Javier? Dije después de un momento. No es que no notaras que estaba enferma. Es que cuando empecé a poner límites, cuando empecé a decir que no, tu respuesta fue atacarme. Convertirme en villana ante toda la familia. Eso es lo que no puedo perdonar fácilmente. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ver a mi hermano mayor llorar era surreal. Lo sé, dijo con voz quebrada, y eso es lo que más me atormenta. Cuando tenías derecho de pedir ayuda, yo te castigué por establecer límites. Fui el peor hermano que podrías haber tenido cuando más me necesitabas. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como un niño pequeño. Paola y yo estamos. Ella se está esforzando mucho en cambiar. Continuó. Sus padres la confrontaron duramente. Su relación con ellos está dañada. Pero ella reconoce que se lo buscó. Estamos en terapia juntos, tratando de entender cómo nos volvimos tan egoístas, tan ciegos. Hizo una pausa. Sé que esto tomará años. Tal vez nunca recuperemos lo que teníamos. Pero necesito que sepas que voy a trabajar en ser mejor. No por ganar tu perdón, sino porque es lo correcto. No tenía respuesta para eso. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que lo perdonaba, que podíamos superarlo. Pero otra parte, la parte que había estado sola en esas sesiones de quimioterapia, que había llorado en silencio después de la cirugía, esa parte no estaba lista para perdonar. Y tal vez nunca lo estaría completamente. Necesito tiempo, Javier, dije finalmente. Mucho tiempo. Él asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Entiendo. Tomaré todo el tiempo que necesites. Años si es necesario. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. Mateo pregunta por ti constantemente. Sé que no tienes ninguna obligación con él después de cómo te tratamos, pero si algún día quisieras verlo, significaría el mundo para él. Y para mí. Después de que Javier se fue, me senté en mi sofá durante horas, procesando la conversación. Daniela llegó más tarde esa noche con comida tailandesa, como siempre sabía hacer cuando yo necesitaba compañía sin presión de hablar. Comimos en silencio cómodo hasta que finalmente le conté sobre la visita de Javier. Ella escuchó sin interrumpir, su forma de apoyarme. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente. Me encogí de hombros. No lo sé todavía. Parte de mí quiere creer que puede cambiar. Pero otra parte, me detuve, buscando las palabras correctas. Otra parte tiene miedo de volver a confiar y ser lastimada de nuevo. Daniela asintió comprensivamente. Eso es completamente válido. No tienes que decidir nada ahora. O nunca, si no quieres. Los meses siguieron pasando. Mi salud continuó mejorando. Mi cabello creció lo suficiente para que ya no luciera como paciente de cáncer.
En el trabajo, el programa de apoyo a pacientes floreció más allá de mis expectativas. Ayudar a otros a navegar su propio viaje contra el cáncer me dio un propósito que no sabía que necesitaba. Cada paciente que veía mejorar, cada familia que apoyaba, sentía como una pequeña victoria personal. Eventualmente, permití que Mateo me visitara regularmente. Establecí reglas claras. Paola o Javier podían traerlo, pero solo quedarse 5 minutos antes de irse. Estas visitas eran sobre mi relación con mi sobrino, no sobre reconstruir mi relación con sus padres. Sorprendentemente, ellos respetaron estos límites sin protestar. Tal vez realmente estaban cambiando. O tal vez solo estaban desesperados por mantener cualquier conexión que yo permitiera. Durante una de estas visitas, Mateo me dijo algo que me rompió y sanó el corazón simultáneamente. Tía Lucy, mami dice que estabas muy enferma, pero ahora estás mejor. Dice que eres la persona más valiente que conoce. Miré por la ventana donde Paola esperaba en su auto. Nuestras miradas se encontraron brevemente antes de que ella desviara la vista, claramente avergonzada, pero también esperanzada, tal vez. No fue un momento de perdón. No fue un final feliz de película donde todo se arreglaba mágicamente. Pero fue un comienzo, un pequeño paso hacia algo que no era odio, no era confianza, no todavía, pero no era el abismo que había existido inmediatamente después de aquella cena de cumpleaños. Era un espacio intermedio donde tal vez, solo tal vez, algún día podríamos construir algo nuevo. Mi madre organizó una pequeña reunión familiar 4 meses después de la confrontación. Solo familia inmediata esta vez. Javier y Paola fueron invitados, pero les dejó claro que era mi decisión si realmente se realizaba o no. Yo acepté asistir, no porque hubiera perdonado completamente, sino porque vi cómo mi negativa estaba afectando a mis padres. Ellos querían ver a su familia unida nuevamente, aunque fuera de manera diferente a como solía ser. La reunión fue increíblemente incómoda al principio, todos caminando sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra. Pero algo cambió cuando Mateo, en su inocencia infantil, corrió hacia mí gritando «¡Tía Lucy!» y me abrazó con toda su fuerza de 4 años. Su abrazo simple y puro rompió parte de la tensión, no toda, pero suficiente para que pudiéramos al menos compartir una comida juntos. Durante esa cena, Paola y Javier apenas hablaron. Cuando lo hicieron, fue para contestar preguntas directas, nunca para llamar la atención hacia ellos mismos. Noté cómo Paola ayudó a mi madre en la cocina sin que se lo pidieran, cómo Javier se ofreció a ayudar a mi padre con una reparación que necesitaba hacer. Pequeños gestos que antes nunca habrían hecho. ¿Era suficiente? No, pero era algo. Al final de la noche, cuando todos se estaban yendo, Paola se acercó a mí. Luciana, sé que no tengo derecho a preguntarte esto, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día podamos no ser amigas? Eso lo entiendo, pero al menos no enemigas. La miré por un largo momento. Vi a una mujer que había perdido mucho por sus propias acciones. Su relación con sus padres estaba dañada, su reputación en la familia estaba destruida, y por primera vez, vi arrepentimiento genuino en sus ojos. No lo sé, Paola, respondí honestamente. Pregúntame de nuevo en 1 año, o 2, o 5. Tal vez entonces tenga una respuesta diferente. Ella asintió, aceptando mi incertidumbre sin protestar. Está bien, esperaré todo el tiempo que necesites, y si la respuesta nunca cambia, también lo aceptaré. Es lo mínimo que te debo. Se alejó sin esperar más, sin presionar, demostrando un respeto por mis límites que nunca había mostrado antes. 6 meses después del incidente, mi oncólogo me dio la noticia que había estado esperando. Estaba oficialmente en remisión. Las probabilidades de recurrencia eran bajas. Podría volver a vivir mi vida sin el miedo constante del cáncer. Lloré en su oficina, lágrimas de alivio y alegría que había estado conteniendo por tanto tiempo. Llamé a Daniela primero, luego a mis padres. Ellos lloraron conmigo a través del teléfono. Mi madre insistió en organizar una celebración, una pequeña fiesta para celebrar mi remisión, mi supervivencia, mi victoria sobre esta enfermedad horrible. Esta vez, cuando mencionó invitar a Javier y Paola, no protesté inmediatamente. Lo pensé cuidadosamente. Y finalmente acepté, no por ellos, sino por mí, porque retener ese odio me estaba lastimando más a mí que a ellos. La celebración fue diferente a aquella cena de cumpleaños que había destrozado todo. Había alegría genuina, no tensión oculta. Cuando Javier hizo un brindis por mi salud y fuerza, su voz se quebró y tuvo que detenerse a mitad del discurso. Mi padre terminó por él, hablando sobre su hija valiente que había enfrentado la batalla más difícil de su vida con una fortaleza que los hacía sentir orgullosos. Paola se mantuvo mayormente en segundo plano durante la fiesta,
ayudando donde podía, pero nunca buscando atención o reconocimiento. La vi observándome varias veces, y en sus ojos vi algo que no había visto antes: respeto genuino, tal vez incluso admiración. No cambió mi percepción de ella completamente, pero fue notable. Las personas pueden cambiar, aunque sea lentamente, dolorosamente, imperfectamente. En mi trabajo, mi historia eventualmente se conoció. Algunos colegas que sabían sobre mi batalla la compartieron con otros, y pronto pacientes nuevos me buscaban específicamente. Querían una enfermera que entendiera no solo médicamente, sino personalmente lo que estaban enfrentando. Mi departamento se volvió conocido por su enfoque compasivo y empático. Recibí reconocimientos del hospital, pero más importante para mí eran las notas de agradecimiento de pacientes. Una paciente en particular, una mujer llamada Rosa, de 48 años con cáncer de mama en etapa 3, se convirtió en alguien especial para mí. Su familia la había abandonado cuando se enfermó, llamándola carga. Su historia resonó dolorosamente con la mía. La apoyé a través de su tratamiento, y cuando finalmente entró en remisión, lloró en mis brazos diciendo que yo le había salvado la vida no solo como enfermera, sino como ser humano que demostró que no estaba sola. Mi relación con Mateo floreció durante este tiempo. Ahora lo veía regularmente, y nuestro vínculo era más fuerte que nunca. Él no sabía los detalles del conflicto entre los adultos, solo sabía que su tía Lucy lo amaba incondicionalmente. A veces, cuando lo abrazaba, pensaba en cómo esta situación podría haber terminado diferente. Podría haberme alejado completamente, permitiendo que el dolor y la traición destruyeran incluso mi relación con este niño inocente. Pero me alegré de no haberlo hecho. Un año después de aquella confrontación en la cena de cumpleaños, Javier me pidió reunirnos para café. Solo nosotros dos. Dudé, pero algo en su tono me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería neutral, ninguno de nuestros lugares habituales. Él llegó con una caja pequeña que colocó en la mesa entre nosotros. Antes de que digas nada, esto no es un soborno ni un intento de comprar tu perdón, comenzó nerviosamente. Abrí la caja. Dentro había un collar delicado con un dije en forma de cinta rosa, el símbolo de la conciencia del cáncer de mama. Pero lo que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas fue la inscripción en la parte posterior del dije: Luciana, guerrera, sobreviviente. Lo mandé a hacer especialmente, explicó Javier suavemente, para que nunca olvides lo fuerte que eres, y para que yo nunca olvide lo que casi perdí por mi egoísmo. Nos sentamos en silencio por un momento antes de que él continuara. He estado trabajando con un terapeuta durante todo este año, y algo que me hizo entender es que yo veía tu fuerza como una excusa para no cuidarte, como si ser fuerte significara que no necesitabas apoyo. Pero la verdad es que las personas más fuertes son las que más merecen apoyo porque cargan tanto por todos los demás. No necesito un collar para perdonarte, Javier, dije finalmente, pero tampoco estoy lista para decir que todo está olvidado. Él asintió. Lo sé, y no espero que alguna vez esté olvidado. Solo espero que algún día pueda estar perdonado, aunque sea parcialmente. Tomó un sorbo de su café. Paola y yo estamos en un lugar mejor ahora. Ella también ha cambiado mucho. Aprendió algunas verdades duras sobre sí misma este año. Me puse el collar, sintiendo el peso del dije contra mi pecho. Era hermoso y significativo. Y aunque no borraba el pasado, era un símbolo de algo, de reconocimiento, de arrepentimiento genuino, de un hermano que había fallado pero estaba tratando de ser mejor. Gracias, Javier, dije suavemente, por esto y por hacer el trabajo de cambiar realmente. Los años siguientes no fueron perfectos. Hubo momentos de tensión, recordatorios dolorosos del pasado, días donde la herida se sentía tan fresca como el primer día. Pero lentamente, muy lentamente, algo parecido a la curación comenzó a ocurrir. No era la relación que teníamos antes, esa se había perdido para siempre. Pero era algo nuevo, forjado en dolor y honestidad, tal vez más real que lo que teníamos antes. 2 años después de la confrontación, conocí a alguien. David era un sobreviviente de cáncer de colon que trabajaba como consejero en el hospital. Nos encontramos en un evento de concientización sobre el cáncer y conectamos instantáneamente. Él entendía las cicatrices físicas y emocionales que quedaban después del tratamiento. Nuestro primer año juntos fue lento y cuidadoso, ambos cargando nuestro propio equipaje emocional. Pero fue hermoso. Cuando mi familia conoció a David, la reacción fue abrumadoramente positiva. Mi madre lo adoró instantáneamente. Mi padre le dio el temido interrogatorio paternal, pero salió aprobándolo. Y sorprendentemente, Javier fue genuinamente feliz por mí. Mereces toda la felicidad del mundo, Lucy, me dijo en privado después de esa primera cena familiar. Después de todo lo que pasaste, especialmente por mi culpa, mereces esto y más. David propuso en el aniversario de mi remisión.
Fue simple pero perfecto. Solo nosotros dos en el parque donde solíamos caminar. Cuando les contamos a nuestras familias, hubo lágrimas de alegría. Mi madre inmediatamente comenzó a planear la boda. Mi padre bromeó sobre finalmente poder caminar a su hija por el pasillo, y cuando anunciamos la fecha, todos marcaron sus calendarios inmediatamente. La planificación de la boda trajo su propio conjunto de desafíos emocionales. Tuve que decidir qué rol, si alguno, Javier tendría. Tradicionalmente, él habría sido uno de los padrinos principales, pero después de todo lo que pasó, ¿quería eso? David, con su sabiduría tranquila, me dijo: «Esta decisión debe hacerte sentir paz, no obligación. Haz lo que tu corazón te diga, y yo te apoyaré completamente». Eventualmente, decidí incluir a Javier como padrino, pero no como el principal. Fue un compromiso que sentí que podía vivir. Cuando se lo dije, vi lágrimas en sus ojos. «No merezco ni siquiera esto», dijo con voz ronca. «Pero te prometo que lo honraré». Paola no sería parte del cortejo nupcial, pero sería invitada como cualquier otro familiar. Había límites, y estaba bien tenerlos. El día de mi boda fue radiante y perfecto. Caminé por el pasillo del brazo de mi padre, viendo a David esperándome con lágrimas en los ojos. Daniela era mi dama de honor, porque ella había estado ahí cuando nadie más estuvo. En mi ramo llevaba una pequeña cinta rosa escondida, un recordatorio de lo que había sobrevivido para llegar a este momento de felicidad. Durante la recepción, Javier se acercó durante una canción lenta. «¿Puedo tener este baile?», preguntó tímidamente. Miré a David, quien asintió con una sonrisa comprensiva. Bailé con mi hermano por primera vez en años. Mientras nos movíamos al ritmo de la música, él susurró: «Gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy. Sé que no la merecía». «Todos merecemos segundas oportunidades, Javier», respondí suavemente. «Solo algunos tienen que trabajar más duro para ganarlas». Él asintió, entendiendo. Cuando la canción terminó, nos abrazamos brevemente. No era el abrazo cercano y sin complicaciones de hermanos que nunca han estado distanciados. Era el abrazo cuidadoso de dos personas que han lastimado y sido lastimadas, pero están intentando encontrar el camino de vuelta el uno hacia el otro. Paola se mantuvo en perfil bajo durante toda la recepción, respetando su lugar como invitada distante más que familia cercana. Pero cuando David y yo estábamos saliendo al final de la noche, ella se acercó rápidamente. «Luciana, te ves hermosa y gracias por dejarme ser parte de este día, aunque sea desde lejos. Significa más de lo que puedo expresar». No dije nada. Solo asentí con reconocimiento. Algunas heridas toman más tiempo en sanar que otras. Mi luna de miel con David fue a Grecia, un lugar que siempre había soñado visitar. 2 semanas de sol, mar, historia antigua, y la oportunidad de simplemente ser felices sin el peso de nuestras historias médicas o familiares complicadas. Caminamos por ruinas antiguas, nadamos en aguas cristalinas, comimos comida deliciosa. Fue durante ese viaje que David y yo hablamos sobre el futuro, sobre niños, sobre qué vida queríamos construir juntos. Cuando regresamos, la vida retomó su ritmo normal pero mejorado. Mi trabajo continuó floreciendo. David y yo nos mudamos a una casa pequeña pero perfecta para nosotros. Las visitas familiares se volvieron más frecuentes y menos tensas. Mateo, ahora de 7 años, era una presencia constante en nuestra vida, pasando tardes ayudándome en el jardín o jugando videojuegos con David. 3 años después de la confrontación, durante una cena familiar regular, Paola pidió hablar conmigo en privado. Salimos al patio trasero de mis padres, lejos de los demás. Ella parecía nerviosa, retorciendo sus manos. «Luciana, sé que hemos tenido estas conversaciones antes, y sé que probablemente estás cansada de escucharme disculparme, pero estoy en un punto en mi terapia donde necesito hacer esto apropiadamente». Sacó un papel doblado de su bolso. «Escribí esto con mi terapeuta. Es un inventario de todas las formas en que te lastimé, te usé, te manipulé. No espero que lo leas ahora o nunca si no quieres, pero necesitaba dártelo. Y necesito decirte sin excusas ni justificaciones. Fui cruel, egoísta y manipuladora contigo durante años. Convertí a mi cuñada en mi niñera personal sin consideración alguna por tu vida. Y cuando finalmente estableciste límites saludables, traté de destruir tu reputación familiar. Tomé el papel pero no lo abrí». Paola continuó, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y lo peor de todo es que hice todo eso mientras estabas luchando por tu vida, enfrentando el cáncer sola porque yo te había robado tanto tiempo y energía que no te quedaba nada para cuidarte. Eso es algo con lo que tendré que vivir por el resto de mi vida. No espero tu perdón, Luciana. Solo quería que supieras que lo veo claramente ahora.
y me hace sentir enferma. Por primera vez desde la confrontación inicial, sentí algo parecido a verdadera empatía por Paola. Enfrentar las partes más oscuras de uno mismo es un proceso doloroso. Gracias por esto, Paola, dije finalmente. No sé si alguna vez estaremos donde estábamos antes, o si deberíamos estar. Pero aprecio tu honestidad. Ella asintió, limpiándose las lágrimas. Eso es más de lo que merezco. Gracias por escucharme. Esa noche, en casa, le mostré el papel a David. Él lo leyó en silencio mientras yo me preparaba para dormir. ¿Vas a perdonarla?, preguntó finalmente. Me encogí de hombros. No lo sé. Parte de mí ya lo ha hecho, creo. Retener ese enojo me estaba lastimando a mí más que a ella. Pero otra parte nunca olvidará estar sola en esas sesiones de quimioterapia. Supongo que el perdón no tiene que ser todo o nada. Los años continuaron pasando. Mis chequeos médicos seguían siendo claros, cada uno una pequeña celebración. Mi carrera alcanzó nuevas alturas cuando me ofrecieron dirigir todo el departamento de oncología. David y yo eventualmente decidimos adoptar, sabiendo que los tratamientos de cáncer habían complicado las posibilidades de embarazo natural. Mateo, ahora de 10 años, estaba emocionado por tener un primo que realmente sería más como un hermano menor. Javier y yo encontramos un nuevo equilibrio en nuestra relación. Nunca volvimos a ser los hermanos cercanos que éramos antes, pero forjamos algo diferente. Nos veíamos en eventos familiares, nos enviábamos mensajes ocasionalmente. Él preguntaba sobre mi salud con genuina preocupación. Era suficiente, no era lo que solía ser, pero era real y honesto de una manera que nuestra relación anterior tal vez nunca fue. Una tarde, 5 años después de aquella confrontación que cambió todo, estaba en el jardín de mi casa con David. Nuestro hijo adoptivo, Lucas de 3 años, jugaba con Mateo bajo el sol. Mi madre y padre estaban visitando, riendo en la terraza. Incluso Javier y Paola estaban ahí, manteniendo una distancia respetuosa pero presentes. Daniela había traído a su nueva novia para presentarla a la familia. Miré alrededor a todas estas personas, este tapiz complejo y imperfecto de familia y amigos. Pensé en la mujer que había estado sola en esas sesiones de quimioterapia, convencida de que tenía que ser fuerte en silencio. Pensé en la noche de aquella cena de cumpleaños cuando todo explotó. Y pensé en el camino largo y doloroso desde entonces hasta ahora. No había sido fácil. Muchos días había sido casi imposible, pero ahí estaba, rodeada de risas y amor, con un esposo que me adoraba, un hijo que llenaba mi vida de alegría, padres que nunca dejarían de disculparse por el tiempo perdido, y un hermano que trabajaba cada día para ser digno de su título. La cicatriz de la mastectomía seguía en mi pecho, recordatorio permanente de la batalla que había ganado. El collar que Javier me regaló colgaba de mi cuello. Otro tipo de cicatriz y recordatorio. David se acercó y me abrazó por detrás, besando mi mejilla. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. Sonreí, apoyándome en él, en lo extraño que es la vida. Cómo a veces las cosas tienen que romperse completamente para poder reconstruirse mejor. Él apretó su abrazo. ¿Y han sido reconstruidas mejor? Miré alrededor de nuevo. A Lucas riendo. A Mateo siendo el hermano mayor que siempre quiso ser, a mis padres mayores pero presentes, a Javier ayudando a mi padre con la parrilla con una paciencia que nunca tuvo antes. Sí, respondí finalmente, diferente a como era, diferente a como pensé que sería, pero sí, mejor. Y mientras el sol de la tarde pintaba todo en tonos dorados, me di cuenta de que había hablado con total honestidad. Esta familia imperfecta, con todas sus cicatrices y historias complicadas, era exactamente donde necesitaba estar. Había sobrevivido al cáncer, había sobrevivido a la traición, había sobrevivido al proceso doloroso de establecer límites y exigir respeto. Y más que sobrevivir, había prosperado. No a pesar de todo lo que había pasado, sino en cierta manera, debido a ello. La adversidad me había obligado a encontrar mi voz, a valorar mi propia vida y salud, a rodearme de personas que me amaban incondicionalmente. Había aprendido que el amor familiar no significa aceptar cualquier tratamiento, significa establecer estándares y mantenerlos, incluso cuando es difícil. Esa noche, después de que todos se fueron y Lucas estaba dormido, me paré frente al espejo del baño, toqué la cicatriz bajo mi blusa, luego el collar alrededor de mi cuello, 2 recordatorios de batallas ganadas. Miré mi reflejo. Una mujer de 36 años, más fuerte de lo que nunca pensó que podría ser, más feliz de lo que se había permitido esperar durante esos días oscuros de tratamiento. Lo lograste,
Susurré a mi reflejo. Sobreviviste. Y mírate ahora. David apareció detrás de mí en el espejo, sus brazos rodeando mi cintura. ¿Hablando sola otra vez? Bromeó suavemente. Me reí, solo recordándome lo lejos que he llegado. Él besó mi hombro. Lo lejos que hemos llegado, corrigió. Tenía razón. Este viaje nunca había sido solo mío. Era nuestro. Mío, de David, de mis padres que aprendieron a estar realmente presentes, de Daniela que nunca me abandonó, incluso de Javier que aprendió dolorosamente el valor de la familia. Apagamos las luces y nos fuimos a dormir. Mi mano en la de David. El collar descansando en mi mesita de noche donde lo dejaba cada noche. Mañana sería otro día. Otro día de vida que una vez no estuve segura de tener. Otro día de amar y ser amada. De trabajar ayudando a otros a través de sus propias batallas. De criar a un niño hermoso. De existir en un mundo que casi dejo atrás. Y eso, finalmente, era suficiente, más que suficiente. Era todo.